inicio de esta declaración que quiero hacerle a Venezuela en el mundo. Ya vamos a hablar del famoso documentico que han querido utilizar como excusa muchas cosas. Pero en primer lugar yo quería hacer una reflexión sobre el país en el que estamos viviendo, una reflexión sobre la necesidad de elevar el debate político nacional, porque cada día, a medida que vamos observando los discursos de la MUD, del PSUV, del gobierno, de la oposición, cada día esos discursos se distancian más de la ética y se distancian más inclusive de la realidad nacional y no consiguen eco, sino en aquellos que son militantes religiosos y le dicen 2 más 2 es 7 y aplauden 2 más 2 es 7 y es 7. Ahí consiguen su eco pequeño. Creo que Venezuela necesita de sus políticos un ejemplo de moral, de ética. Venezuela necesita una reconciliación sin duda alguna para poder salir de este desastre en el que estamos inmersos. Pero con estos discursos y esta irracionalidad y con la mentira como instrumento, hay una lucha de la verdad contra la mentira. Y la verdad siempre se impone, tarde, temprano. La verdad siempre consigue las patas cortas de la mentira. O sea, yo creo que la primera reflexión es la necesidad de elevar, darle calidad al debate y al discurso político para empezar a transitar a la necesaria reconciliación y a retomar el hilo constitucional, que es el único camino que tenemos para volver a la paz, alcanzar la paz. Lo segundo, en estos ataques que me han hecho durante 3 días, pero de una manera despiadada e inclemente, desde todos los medios disponibles por el Estado, medios del Estado, Venezolana Televisión, TV, Telesur, todos los medios que dispone el Estado y de los que maneja el Estado, como el ejemplo de Últimas Noticias, que hasta 2 años que es un medio que obedece exclusivamente a la vicepresidencia de la República, y otros medios más que obedecen esa línea, se han descargado con toda la fuerza para tratar de desprestigiar y de malponer a mi persona por el simple hecho de que estoy diciéndole al gobierno cosas que no le gustan y que se refieren a principios. Yo no estoy defendiendo posiciones personales ni del movimiento amplio al que represento, sino son posiciones de principios, y eso va con una cosa que nos enseñó Chávez hace mucho tiempo. Él decía entre un amigo y un principio que quiero con el principio. Y cuando les digo elevar la ética, también me hago referencia porque atacan a gente que es inocente y que no tiene nada que ver en estas cosas, y los medios del Estado se prestan para eso, con toda su maquinaria. Les pongo el ejemplo de mi ex esposa, la señora Zuleima Medina. Pongo ese ejemplo nada más. Que de esa señora han dicho lo que le has dado la gana. Una gran cantidad de mentiras. Agreden a sus familiares, que de paso son ciudadanos norteamericanos, porque viven allá. Toda su vida nacieron y viven allá. Mi ex esposa, porque yo me divorcié ya hace bastantes años, ha sido revivida y eso afecta a mi hija, afecta a su familia, afecta a sus cercanos, y la pone en una situación de absoluta indefensión, porque es una ciudadana normal y que anda haciendo sus trabajos y hace sus trabajos en la vida privada. Y la atacan con una brutalidad que uno dice, bueno, ¿hasta dónde podrán llegar con semejante tipo de campaña? Y fíjense lo necesario de elevar la ética, que si yo, que tuve tantos años de inteligencia, recuérdense que yo tuve 10 años siendo jefe de los servicios de inteligencia y sé muchas cosas de la vida privada de los altos funcionarios del gobierno. Imagínense que yo me pusiese a relatar en una rueda de prensa las cosas que yo sé de la vida privada, de las esposas, de las amantes, de las novias, de todas las cosas que sé de los hijos de cada alto funcionario del gobierno. Sería terrible. Chepa Candela se quedaría boba, pero yo respeto eso. Yo respeto la familia. La familia no tiene nada que ver, hermano. En la familia hay divisiones, hay fracturas. Esas cosas se deben respetar. Esto es simplemente una reflexión y una exhortación al gobierno que dé el ejemplo de cómo se conduce un país, cómo se conduce la noticia y la información de un país. Tengo, por ejemplo, videos de un altísimo funcionario del gobierno disfrazado con una peluca y una prepaga contra un hotel. Eso lo tengo yo. Yo pudiese sacar eso a la luz pública y hacerlo quedar ridículo y le causaría un gravísimo problema familiar.
Y así como eso tengo muchas otras cosas, hasta cartas, pues, sería hasta visible leer eso aquí. Pero eso no es la función de un servicio de inteligencia, no es la función del periodismo, porque bueno, cada quien hace en su vida privada lo que le parece. Eso simplemente es decir, no se metan, atáquenme a mí, yo no tengo problema, tengo el cuero duro y tengo suficiente artillería para contraatacar. Como les voy a demostrar ahorita cosas que la gente no conoce y que espero que esta información que yo hoy les dé se masifique. Entonces, estas son las dos primeras reflexiones. Primero, elevar el discurso, retomar una nueva ética necesaria en este país y en la política, con el ejemplo tanto de los líderes de oposición y de gobierno, y no agredir a inocentes que no tienen verlo en este entierro. Parece un país de planes, pareciéramos eso. Y a veces me pregunto, ¿cómo nos verán desde afuera? Algunos jefes de servicios de inteligencia del mundo que conozco me escribían y decían que era hasta ridículo ver lo que pasaba con ese documento, porque eso no pasa en la prueba, pero ni de la experticia del país más atrasado del planeta, de que ese documento sea cierto. Pero eso le hablaré ahorita con más propiedad. Pero ya varios servicios del mundo me han escrito, porque lo conozco, fueron muchos años intercambiando con esos servicios. Y yo me imagino cómo verán ellos este país donde la fiscal general, con pruebas del Supremo son ilegítimos, los magistrados del Tribunal Supremo inhabilitan a la Asamblea y dicen que está en desacato. La Asamblea dice que el presidente abandonó el cargo y el presidente convoca una constituyente sin convocar al pueblo, sin un referéndum donde sea el pueblo el que decida. En fin, este es un país donde no gobierna nadie, este es un desorden, no tenemos tribunal, no tenemos asamblea, no tenemos presidente, y el pueblo está invisibilizado y desconectado de la comunicación con el gobierno. Vamos a hablar de la CIA. Yo al final no entendí mucho, porque el presidente cuando habló de la CIA, pero después cuando mostraron el documento decían que era de la DEA. Al final, esa primera duda ya desmerita la seriedad de esa información. Miren, yo recibí, la primera vez que yo trabajé en un servicio de inteligencia fue el 28 de diciembre del 98, a un cargo en lo que era en ese momento la VICIG. Posterior al golpe, inmediato al golpe, a mí me asignan director general de la VICIG. Cuando uno recibe un cargo como ese, y el que sabe de inteligencia, está claro que debe dirigirse al presidente y formularle los elementos esenciales de información. Es un trabajo técnico que se le lleva al presidente, y el presidente hace lo que se llama en inteligencia el esfuerzo de búsqueda, orienta el esfuerzo de búsqueda. Eso es lo que hace un presidente, en este caso, que era quien conducía las riendas de la VICIG y del SEBIN mientras yo estuve allí. Cuando yo le pregunto al presidente sobre cuál es su orientación del esfuerzo de búsqueda, él me da todo una explicación de dónde quiere que concentremos los esfuerzos de la inteligencia y de la contrainteligencia, y yo después le pregunto cómo quiere él que yo me relacione con los demás servicios de inteligencia del mundo que tienen representantes en Venezuela. Son muchos. Es un mundo que está siempre subterráneo, en el bajo perfil, y no es conocido mediática ni públicamente. Y las instrucciones claras que me dio el presidente Chávez, que estoy seguro que fue la misma que le dio a la Dirección de Inteligencia Militar del momento, era abrir las mejores relaciones con todos los servicios que tuviese el representante de Venezuela, incluyendo la CIA. El presidente Chávez, que es un hombre muy inteligente, estaba muy claro de cómo manejar el tema de las relaciones internacionales, me hizo énfasis en que había que tener, exactamente me lo dijo así, los canales bien asentados de relación con la CIA, porque en los países serios, cuando las relaciones diplomáticas se rompen y no hay manera de diplomáticamente resolver alguna circunstancia, los servicios de inteligencia asumen el rol de transferir información, de buscar algún acercamiento, de aclarar cosas. Eso lo hacen todos los servicios del mundo. Y esa fue la instrucción que me dio a mí el comandante Chávez. Tanto es así que en esos días el gobierno de España propuso la creación del Foro Iberoamericano de Inteligencia, del cual soy fundador.
Y asistimos a reuniones en México, que por lo que ponen el documento por ahí. Asistimos a reuniones en Bolivia y asistimos a reuniones en Cartagena, Colombia. Ese foro, yo soy fundador de ese foro. La primera reunión de ese foro fue en Bolivia, organizada por la Oficina de Colaboración Estratégica de España con la República de Bolivia, y el invitado especial de ese foro fue un representante para América Latina de la CIA. Hubieron directores de servicios de inteligencia de todos los países iberoamericanos. Y él, siempre ahí se mantiene una relación de trabajo, porque ahí se discute el problema de las grandes amenazas que hay sobre los estados, sobre el mundo, sobre la gobernabilidad, en fin. Todas esas discusiones se dan por 2 días, 3 días en estos sitios, siempre hay algún experto inclusive invitado. Después fui a Cartagena, me acuerdo que estuvo Gordon Thomas, que escribió unos libros donde inclusive tuve una gran discusión con esas personas, estuvimos, no con Gordon Thomas, con algunas personas de otros servicios, tuve que dar una rueda de prensa aclaratoria en Cartagena, porque ahí señalaban que Venezuela, las triadas chinas habían invadido Venezuela, cosa que no ha ocurrido. Bueno, en fin, es un trabajo, un largo cuento, pero lo que sí quería decirles es que institucionalmente, como director del Servicio de Inteligencia, siempre estuvo en relación con todos los servicios del mundo, incluyendo a la CIA. Y en una oportunidad, el presidente quiso conocer a la jefe de la CIA en Venezuela, el presidente Chávez, y yo le llevé a la persona a su oficina, que era representante de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, se la llevé al despacho del presidente Chávez con mi persona, y conversamos más o menos por espacio de hora y media, con café. El presidente, que es muy hábil en el tema de la comunicación, o fue un hombre muy hábil, le daba a él, eso se llama juego operativo de inteligencia. Yo le doy a ella lo que quiero darle, ella le da a mí lo que me quiere dar, y cada uno analizará de lo dicho lo que le interesa. Eso funciona así en todas partes del mundo. Pero Chávez atendió a la señora de la CIA con mucho respeto. Después se sumó a la reunión el ex embajador Chapino, me acuerdo, y a la final se terminó dialogando sobre distintos temas del mundo y de Venezuela. Pero esa relación no es nada secreto para mí, ni nada que me perturbe. Inclusive con esa señora tuvimos bastantes impases después, por diferencias propias de los servicios de inteligencia, pero se cumplió con la misión. ¿Qué han querido hacer? Vamos a hablar del documentito. Por cierto, si ustedes pudiesen tener acceso a los documentos, del SEBIN, de fundación del SEBIN, es bueno que la gente sepa, y Venezuela sepa, que cuando se transformó de DICIT en SEBIN, una de las grandes, creo yo, logros que propuse y que incluí en esa transformación fue quitarle al SEBIN las competencias de droga, porque el SEBIN es una institución y la droga contamina todo lo que toca. El narcotráfico es altamente nocivo y contaminante. Creo, y lo confieso aquí, lo he dicho muchas veces públicamente, ese es el peor enemigo de la humanidad hoy, el narcotráfico. Y por lo tanto, siendo un servicio de inteligencia donde trabajamos por elevar el nivel de análisis del trabajo de inteligencia, desconectamos al SEBIN de las competencias en narcotráfico. Por lo tanto, muchas cosas que yo le doy obviamente son benéficas. Y lo hicimos consciente de que no podíamos contaminar un servicio de inteligencia con el tema del narcotráfico. Cuando nos llegaba información de narcotráfico, se le transfería directamente a la Oficina Nacional Antidroga, que es la que tiene las competencias en la materia. Vamos a hablar del documento. Bueno, antes del documento, que se me va pasando una cosa. Cuando se crea el ALBA, el presidente Chávez crea el ALBA, que fue una alianza, o es una alianza alternativa, que nace más de la identificación ideológica y programática. Yo le planteé al presidente que había que crear un foro de inteligencia que le diera alguna protección a esa nueva organización que se llama ALBA. Y yo en ese planteamiento desarrollé la propuesta, la hablé con los países del ALBA, y aquí en Venezuela se fundó el FIALBA, Foro de Inteligencia del ALBA. Y en La Carlota, el señor presidente actual, Maduro, que fue cuando se terminó de instalar el foro, se reunió con los representantes del FIALBA que vinieron de todos los países del ALBA, y empezamos a trabajar y hacer las conexiones correspondientes de inteligencia de los países del ALBA. Entonces,
Sobre inteligencia, créanme que sé bastante y puedo hablarles muchísimas horas, pero vamos a entrar en el tema del documentico, porque este documentico tiene cuentos, historia. Este documentico, para empezar, el primer punto que les digo, este documento no es nuevo, no fue que lo consiguieron ahorita. No, este fue apareció ahorita, no tiene fecha, no tiene nada. Este documento no tiene menos de 6 a 7 años. Entonces, ahí le voy a dar la primera noticia para el tumacito de ustedes, es que este documento es bastante viejo. Este documento tiene una serie de errores que hacen que cualquier persona medianamente preparada y con algún conocimiento de interés, solamente de verlo, se da cuenta que es un documento falso. Yo le traje algunas láminas ahí para explicarle más fácilmente el tema de las deficiencias del documento, si quieren pueden irlas poniendo. Pero le voy a hablar primero de la forma y después del fondo. En el tema de la forma de este documento, no importa si no aparece la lámina, yo voy a ir hablando. Lo primero y más importante es que el presidente habló de la CIA, después hablaron en los canales del Estado de la DEA, y resulta que este formato no es ni de la CIA ni es de la DEA. Eso es lo primero. Y ahí la duda y la mentira quedan en evidencia. La CIA, en su formato, yo tengo bastante experiencia en ver informes de la CIA, inclusive el presidente Chávez recibió informaciones de la CIA. Esos informes primero se redactan, lo primero que le ponen es la clasificación de seguridad, si es secreto, si es súper secreto, si es confidencial. Esa clasificación es lo primero que lleva un documento como este. Si fuese un documento real, documentico, eso lleva una clasificación. Después los documentos de la CIA tienen un párrafo, se escriben en párrafos tipo telegrama, son muy cortos, no se hacen esta historia, estos cuentos no son propios de un informe de inteligencia, se hace todo en letra mayúscula y se hace en párrafos muy cortos tipo telegrama y no se identifica. Y de esta manera tenemos la lámina que dice, no sabemos si era así, si era DEA, por eso lo pusimos así. No se identifica en los documentos de inteligencia, nunca, usted en un documento de inteligencia, pero es que tiene que ser demasiado penado. En un documento de inteligencia usted no identifica su fuente. Y mucho menos decir que la fuente es el director general de un servicio. Es una estupidez del tamaño del poliedro. Un documento de inteligencia ni dice quién es la fuente, ni revela quién es el agente. Eso se usa un código, y el código establece quién es el agente. Eso ya por ahí tú dices, bueno, y lo ponen en negrita así como para que no pase, que es Miguel Eduardo Rodríguez Torres. Semejante estupidez. Aparte de eso, el que escribió estos documentos, que yo sé quién fue, el que lo escribió, habla muy mal inglés, hay que mandarlo a Open English. Yo le recomiendo a los que hablan bien el inglés que lo lean, yo les puedo dar hasta copia, no puedo publicar. Yo lo quiero publicar, porque este documento no tiene una sola parte, que fue la que presentaron, tiene dos. Yo traje la segunda parte que lo publicaron. Porque resulta que este documento yo lo tenía guardado. Por cosa de la historia de la inteligencia que me gusta, yo guardé algunos archivos, y entre mis archivos, por eso pasé 2 días para responder, busqué hasta que conseguí no solamente la parte 1 que presentaron, conseguí la parte 2, y la tengo aquí. Este documento, les voy a leer ahorita algunos párrafos de esa parte, como ustedes están viendo ya, ha sido descalificado por una persona que tiene amplios conocimientos y experiencia como Eva Bollinger. Nos guste o no nos guste, Eva Bollinger tiene una gran y una amplia experiencia en el trabajo de documentos desclasificados, y estos documentos para desclasificarse duran no menos de 20 años por las leyes, y las leyes creo que en Estados Unidos no son tan flexibles como las de aquí. Y de paso, si fuese un documento desclasificado, esto estuviera seguramente el formato de la CIA o el formato de la DEA, que no lo tiene. No voy a entrar en el tema del análisis lingüístico, yo le voy a dejar a ustedes ahí el tema en la lámina para que tomen la foto que quieran, después se la podemos transferir. Pero lo importante es que desde el punto de vista de la forma y la redacción, eso puede ser un documento de cualquier cosa menos inteligencia. En la parte 2 de este documento, el primero que presentaron fue el segundo,
No lo presentan porque en el segundo, como para ellos tratar, quien redacta este documento, para ellos tratar de darle algún tipo de veracidad al documento, hacen ver que Rodríguez Torres elaboró un reporte donde incluyó las últimas entregas controladas, autorizadas por mí, que nunca tuve autoridad en tema de drogas, y lo envió directo al presidente de Venezuela. Acto seguido, el gobierno venezolano le declaró la guerra a la DEA. Entonces, ellos en el segundo documento no lo mencionan, porque en este segundo documento, quien lo redacta, hace ver de que yo fui el que saqué a la DEA de Venezuela, que las competencias del SEBIN, y que los agentes venezolanos han trabajado en la embajada norteamericana, un poco de disparate más que dicen aquí. Pero en esta segunda parte del documento, voy a leer uno de los párrafos, dice Miguel Eduardo Rodríguez Torres, imagínense los clasificados de la inteligencia que pone el nombre, apellido completo, director de DICIP. A mediados del 2003 estableció contacto regular con gente de la DEA asignados a la embajada de USA en Caracas. Ese contacto fue logrado por David Eloy Colmenares y Luis Rodríguez. El agente controlador, o sea, fue un agente que no sé quién es, que lo llaman aquí Federico Alvarado, primero que inventaron un nombre, un agente controlador para un director general de un servicio, que eso nada más se pudiese ver en películas, no sé, en la película, porque un director de un servicio tiene acceso a los directores de servicio. No tiene que un agente controlarlo. Los agentes se controlan en su juego operativo entre ellos, pero no los directores. Entonces ya esto inclusive demuestra una gran ignorancia del funcionamiento de los servicios de inteligencia. Rodríguez Torres cooperó con autoridades de Estados Unidos, realizó varios arrestos en conjunto, se abrieron cerca de 200 casos de investigación criminal, se condujeron decomisos de drogas, arrestos, transferencias internacionales. Sería bueno ver la prueba de esas transferencias, de todas esas drogas y todos esos arrestos, puro cabelote. Una sola operación se hizo aquí con la CIA en Venezuela, y fue porque en una oportunidad, son cuentos que ustedes pues si quieren le hacemos hasta una novela, le llegó a la CIA la información de que desde Venezuela, desde Margarita, se estaba planificando una operación para envenenar al presidente George Bush. La CIA, en su formato correcto, no en este mamarracho que presentan aquí, me hace llegar a mí, a través de su representante en Venezuela, el informe, y yo, por la gravedad de la información, se la presento al comandante Chávez. El comandante Chávez me autorizó a utilizar algunos medios tecnológicos de la CIA para determinar si eso era cierto o no y neutralizar esa amenaza. Eso ocurrió en Margarita. Al final, no le voy a echar cuento con detalles porque es bastante largo, se hizo una operación completa para determinar de dónde salió la información contra el presidente Bush. Fue desde un cybercafé. Resulta que ese cybercafé era de un señor que era presidente de la comunidad musulmana de Margarita, y por eso entonces la CIA se alertó, se llegó al cyber, se consiguió el correo de donde fue enviado, se consiguió la persona, y la persona que lo envió fue un muchacho de 16 años para ese momento, que tenía tratamiento psiquiátrico. Todo eso se comprobó por delirio de persecución, una cantidad de cosas que tenía ese chamo en Margarita, y esa información completa se le presentó a los agentes de la CIA, los agentes que fueron tranquilitos para Estados Unidos, porque en los servicios de inteligencia ninguna información se les tiraba. Cuando uno veía esa información se da, bueno, eso tenía poca probabilidad de ser cierto, pero había que procesarla, y el presidente, ante la duda, el presidente Chávez, ante la duda, prefirió que se procesara y se hizo. O sea, fue la única operación donde la CIA aquí pudo hacer algún tipo de trabajo con los servicios venezolanos de inteligencia. Ahora, a ver si tienen cinta los amigos. Con respecto al fondo de este documento, le voy a dar un dato interesante. Este documento lo tuvo en su mano el comandante Chávez. Este documento, yo no voy a decirle, le voy a dar características, pero no le voy a decir quién, porque eso lo voy a consultar en la fiscalía con una denuncia formal, porque los irresponsables que hacen esto y quienes lo divulgan deben acudir ante la ley y demostrar que lo que están diciendo es verdad. Entonces, este documento estuvo en manos del comandante Chávez, porque esto le llegó directo a Chávez. Ese documento lo redactó un ex prófugo del narcotráfico que estuvo preso en el exterior venezolano, con un ex director que tuve yo en el SEBIN,
que estaban coordinando toda una operación para fracturar los servicios y tratar de adueñarse de los servicios de inteligencia y mantener a los jefes. Obviamente tenían contra mí un odio ya de carácter personal, pero ya sabemos quién lo redactó. Repito, fue un exdirector del ICIC en aquel tiempo, como un prófugo de la justicia, porque prófugo no, estuvo preso por narcotráfico varios años afuera. Y ese documento, cuando lo redactaron, se lo vendieron a un empresario. Y ese empresario lo hizo llegar al gobierno. Ya sabemos hasta cuánto pagó. Pero repito, me reservo los detalles para efectos del Ministerio Público. Entonces, este documento lo tuvo el comandante Chávez en su mano. Pero el comandante Chávez, sin ser un experto en inteligencia, el comandante Chávez apenas lo vio, se sentó a revisarlo con el general director de la DIC del momento, Hugo Carvajal Barrio, y mi persona. Esto lo revisé yo con el comandante Chávez y con el general Carvajal Barrio. Si quieren, pregúntenle al general Carvajal, me imagino que él estará dispuesto a decir la verdad. Y el presidente lo revisó con nosotros, entre otros temas que se conversaron, se revisó este documento y inmediatamente el presidente desestimó eso, porque era evidente que eso era una gran farsa, una gran mentira, y desde el fondo y desde la forma era sin duda alguna una intención de generar un daño y fracturar en la unidad de los servicios y todo lo que querían hacer con esto. Entonces esto lo revisó el presidente Chávez con mi persona y lo revisó con Hugo Carvajal Barrio. Dirán, no, pero el director le dice eso porque ya el comandante no lo puede decir. Bueno, pregúntele al general Carvajal, que estuvo presente en esa reunión donde se revisaron diversos temas relativos a la inteligencia nacional. Entonces, ya con esto, yo les he demostrado pues, que es un documento que no tiene ni pie ni cabeza. Un documento como este no puede tener ni la más mínima validez ni aguanta la primera experticia que le haga cualquier fiscal militar o civil, porque seguramente querrán presentar alguna acusación por la Fiscalía Militar, y estoy obligado por la gravedad y por la fuerza que le han dado a esto desde el gobierno, que han abocado durante 2 días, no reconozco por qué tanta rabia, han abocado durante 2 días con este documento a hacer una gran campaña sucia. Yo estoy obligado a ir al Ministerio Público a poner mi denuncia, a entregar esto como un documento redactado por los abogados donde se demuestra toda la falsedad, a consignar los nombres de las personas que redactaron y compraron este documento y echarle este cuento de la revisión que con el comandante Chávez, el general Carvajal, hicimos en su momento de este documento en el Palacio de Miraflores en Caracas. La última reflexión con respecto a esto. Yo creo que voy a hacer 2 reflexiones. Los servicios de inteligencia están haciendo un daño terrible al país por la manera inmadura y irresponsable como manejan cosas como esta. El presidente, eso se lo entregó el director del servicio al presidente. El presidente debería lo mínimo destituirlo por poner a un presidente a decir las sandeces que aquí dice. Porque si el presidente le manda esto a cualquier persona del mundo que conozca inteligencia, le va a decir, presidente, lo engañaron y le metieron un strike bien feo. Lo pusieron a decir una cantidad de mentiras y a buscar todos los medios del Estado con una mentira. La primera reflexión es que un servicio de inteligencia inmadura e irresponsablemente manejado puede generar paranoia en el gobierno y en el país. No escuchamos todos los días que hay un golpe. ¿Dónde están los que van a dar golpe? Los golpes los dan esos los militares. Bueno, desenmascaren ese golpe. Digan la verdad. Háblenle claro al país. Porque todo esto es una campaña para tratar de hacer ver que Rodríguez Torres es el agente de la CIA que conduce el golpe en Venezuela y que quiere derrocar al gobierno. Yo soy general retirado hace 3 años. Los generales retirados no dan golpes. Los golpes lo dan los oficiales activos, no necesariamente general, pero con un mando de tropa. Yo no tengo mando de tropa y evito reunirme con oficiales activos para precisamente no darle argumentos al gobierno para que señalen que me reuní con X personas para conspirar. Solamente un general he visitado su casa porque lo operaron, es una persona que quiero muchísimo de toda mi vida, hemos compartido muchísima experiencia en la Fuerza Armada y por la condición de enfermedad lo visité. El general Pedro Pérez Loaiza.
detrás de ese dato a la vista que no tiene. Esto, señores, es una gran irresponsabilidad de un servicio de inteligencia y ponen al presidente a decir ridiculeces en los medios. Tenemos una gran crisis política. Por un lado, la oposición, desde que la conozco, tratando de sacar al presidente por la vía más rápida que pueda y cometiendo desmanes, tratando de sacar al gobierno desde la asamblea en 6 meses de saco, que después abandonarte el cargo. Es un discurso que indudablemente ayuda un poco a la estabilidad, y por otro lado el gobierno proponiendo una constituyente que, miren aquí un motico el librito este, una constituyente que hasta los libros de 4º grado, yo lo traje por si me preguntan, le enseñan a nuestros hijos de los colegios, a nuestros nietos, que la constituyente la convoca el pueblo. Yo creo que hay que demandar a todos los que escribieron estos libros. Lamentablemente aquí aparece en la contraportada el nombre del comandante Chávez, un libro del Estado, que se comparte gratuitamente, y dice que la constituyente la convoca el pueblo, que parece una abejita que dice gracias a Dios el pueblo es el soberano. Con esas propuestas extremas, polarizantes, no vamos a salir de esta grave crisis. Fíjense lo que está pasando en Caracas: saqueo, desorden, violencia. Hay que condenar todos esos tipos de hechos, porque no es la violencia el camino para resolver absolutamente nada. Cuidado, sino más bien la violencia extrema, el saqueo, favorece los fines del gobierno. Yo creo que hay que construir un clima para que haya el acercamiento mínimo, para hablarnos entre venezolanos, reconocernos, un sacudón espiritual que rompa con tanto odio y con tanto resentimiento. Eso es lo que necesita este país. Pasamos de estas páginas, de estas banderas, de estos trapos que lanzan para que la gente se pegue en eso y se olvide que la constituyente está avanzando. Nuestra meta de hoy, nuestro objetivo de hoy es evitar que esa constituyente se instale desde nuestra posición cívica. Eso es lo que tenemos, ahí es donde hay que concentrar el esfuerzo. Esto es un trapo rojo, fácilmente desmontable como ustedes lo vieron. Pero no podemos dejar de centrarnos donde tenemos que estar, que en la constituyente, la convocatoria ilegítima de la Asamblea Nacional Constituyente, que no va a resolver al final ninguno de los problemas que tenemos. A los señores de la oposición yo los invito a que pongan orden, a que controlen aquí, lidericen a sus seguidores y eviten actos de vandalismo, de saqueo, porque eso no ayuda para nada a la solución de los problemas del país. Yo quedo abierto a las preguntas que quieran hacer los periodistas. Sí, general, ¿usted se reunió con Freddy Guevara y María Corina Machado la semana pasada? Nunca en mi vida me he reunido con ninguno de los dos, y no lo digo porque quiera decir sí o no, simplemente que no lo he hecho. Si lo hubiese hecho, digo que sí lo hice. Fíjense, yo me he reunido con muchísimos sectores de la oposición, y lo he dicho abiertamente, no lo digo hoy, lo he dicho en tantas entrevistas que he hecho. Yo me reúno con todo el mundo porque estoy haciendo política, tratando de buscar caminos de cómo resolver la crisis de este país y que nos matemos. ¿Con quién se reúne? Con mucha gente de la oposición, en el Partido Primera Justicia, en la Acción Democrática, de Nuevo Tiempo. Yo he conversado con Julio Borges, he conversado con el vicepresidente de la Asamblea de Nuevo Tiempo, con Enrique Márquez, con Henry Ramos, con mucha gente, donde yo le hago llamado a la reflexión de que este país hay que conducirlo por la vía de la paz, hay que hacer alta política. Y el hecho que yo me reúna con alguien, con Eduardo Fernández, hicimos un foro conjuntamente. Entonces salen los que dicen 2 más 2, 7, que Rodríguez Torres se entregó a la derecha. No, yo no me entrego a nadie. Yo estoy tratando de evitar que haya más muertos en la calle, que haya más violencia, y que este país sea vivible. Este es un país hoy invivible, y ese es mi gran esfuerzo, esa es mi esperanza, lograr eso. Y si tengo que reunirme con el diablo, con Chávez, con quien sea, para tratar de conseguir una salida política a toda esta crisis, lo vamos a hacer, porque se trata de política, y en política no podemos ser enemigos, porque ser adversarios. Ahora, con Freddy Guevara, porque no Machado no me he visto nunca, que demuestren esos videos, ahora yo que montar habrán inventado ahí, pero que demuestren lo que quieran. Si me hubiese reunido, lo digo, me reuní con esto, me reuní con esto, no tengo problema. Las acusaciones de Iris Varela lo acusa, lo responsabiliza por la muerte de Basilda Costa, de Juancho Montoya, ayer en Twitter. Bueno, esa es parte de la campaña, esa es parte de la campañita que tiene. Y a Iris Varela la comenzaron junto con el Frente Francisco de Miranda a recorrer el país diciendo eso a todos los grupos del chavismo. ¿Saben por qué? Porque el chavismo está hasta aquí de la mentira. El chavismo se cansó de que se burlen de ellos. ¿Usted cree que el chavismo está contento cuando hoy le dicen inscríbete en la constituyente y mañana se retira de que no va a tu va fulano?
Eso pasó en todos los estados del país, en todos los municipios del país. Esa es una ofensa a los líderes naturales, esa es una ofensa a los liderazgos locales. Y los chavistas que creen en la democracia participativa y protagónica, que por eso luchamos, peleamos por eso. Y nos indigna que eso nos use así. Entonces, cuando yo voy a cada estado y se sube un montón de chavistas a trabajar con el movimiento amplio, genera una gran crisis en el partido de gobierno y por eso hacen eso. Y hay gente que se cree los cuentos. Bueno, lamentablemente uno no es monedita de oro, hay gente que cree sí todos los cuentos que le dicen. En el caso de Juancho Montoya, bueno, está preso un comisario de la visita por haber disparado y mató al muchacho que murió en ese sitio. Sin embargo, a mí me encantaría que el Ministerio Público investigara la autoría intelectual de esa muerte, tanto de Juancho Montoya como de los muchachos, porque resulta que la noche anterior a esa marcha, si ustedes hacen un estudio bien de lo que pasó allí, se dieron instrucciones a la Policía Nacional a través del Viceministerio de Seguridad Ciudadana de resistir ahí en la fiscalía sin causar, sin pasar a la ofensiva. Y así ocurrió hasta tanto apareció el CELIN, que no asistió a la reunión de coordinación porque estaba reunido con Freddy Bernal, con Juancho Montoya, a quien le tenía mucho cariño, y murió en ese evento en el CELIN la noche anterior con todo su colectivo. ¿Qué hacían ahí? Bueno, se ve interesante. ¿Quién sería el autor intelectual? No sé, por eso te digo que sería bueno que el Ministerio Público, ya más allá del autor material, está preso, busque quién fue el autor intelectual, porque no te llama la atención a ti que el CELIN no asista a la reunión de coordinación porque está reunido con el colectivo de Juancho, y al otro día, y con Freddy Bernal, y al otro día aparece Juancho muerto en el sitio del suceso, y una mano derecha de Freddy Bernal disparando en el sitio del suceso. Esto no te llama la atención. Yo creo que eso son datos suficientes para hacer una investigación para ver si hay una autoría intelectual en eso que ocurrió. Es bueno que Iván le haga bastante propaganda. A propósito de esas reuniones con la oposición, tenía dos preguntas. ¿Usted estaría dispuesto a fungir como un actor para un gobierno de transición que se diera con figuras de la oposición y también figuras del chavismo? Y la otra pregunta es sobre los cambios que hubo en el alto mando militar. Se habla de una posible transición de mando hacia Diosdado Cabello desde Nicolás Maduro, sobre todo con la constitución de la Asamblea Nacional Constituyente. Primero, para terminar de cerrar el tema de preguntar, en el momento que ocurre eso, yo no era director del CELIN, ni el CELIN dependía del vicepresidente de la República, por lo tanto no obedecía. Yo voy a consignar inclusive en el Ministerio Público el CD de las grabaciones, las conversaciones del CELIN durante todo ese evento, para que se siga con la investigación de ese 14 de febrero. Ese CD lo tengo yo en mi poder y lo voy a consignar en la Fiscalía para que se siga la investigación de la autoridad intelectual de eso que ocurrió ese día. Con respecto a lo que tú me dices, te preguntaré dos cosas. El gobierno de transición, miren, lo primero que tenemos que tener claro los venezolanos, que lo que nos tiene a todos en este tremendo lío en que estamos metidos y que tiene este país insufrible, invivible, es que todo el tiempo andan buscando salidas fuera de la Constitución. La Constitución es nuestro pacto social y hoy más que nunca el pueblo completo defiende su Constitución, porque en el 2007 el presidente Chávez presentó una reforma y ese es el punto donde empieza toda la sociedad a defender su Constitución. El presidente perdió la propuesta de reforma y la asumió con gallardía, pero ese fue el momento donde hasta chavistas votaron en defensa de su Constitución original. Entonces, siempre que estemos buscando salidas al margen de la Constitución, vamos a estar seguramente profundizando cada día más la crisis. Tenemos que retomar el hilo constitucional. La Fiscalía General ha sido clara. Ese hilo constitucional tiene rato que lo rompieron y lo siguen violentando. Entonces, las salidas no pueden ser un gobierno de transición como eso. ¿Cómo se llega a un gobierno de transición? Aquí hay que llegar a negociaciones políticas, no hay otra vía. Aquí no hay otra forma de resolver esto, sino que se sienten los líderes de cada sector poniendo los intereses del país por encima de sus intereses personales y partidistas, a llegar a acuerdos mínimos de gobernabilidad, a decisiones para que ataquen los problemas de la gente, el hambre, la gente no haya como... Mira, una lata de fórmula para un niñito recién nacido puede costar hasta 25.000 bolívares, 20.000 bolívares. ¿Cómo compra una madre eso? Un muchacho que trabaja en mi casa me dijo que le costó 60.000 bolívares una lata de leche. ¿Cómo se vive así? Pues, ¿quién le da solución a eso? Mientras eso pasa en las calles, la gente en los barrios pasando su trabajo, pasando hambre, que no consiguen medicina, entonces no, la constituyente resuelve eso. La constituyente no resuelve nada. Y el otro dice, no hay que sacar Maduro. Esa no es una salida, la salida es sentarse con madurez. Hay que despojarse de tanto orgullo, de tanta vanidad.
despojarse de eso para poder poner este país a funcionar. Y hay que llegar a acuerdos mínimos. Hay que retomar los calendarios electorales. El CNE tiene que dejar de ser una oficina de Jorge Rodríguez y pasar a ser una institución autónoma como lo establece la Constitución. Si el CNE hubiese hecho sus elecciones en diciembre, bueno, quizás la situación hoy fuera otra. Y tuviésemos ahorita todos los candidatos a las alcaldías trabajando y haciendo campaña para llegar a su alcaldía. El clima del país fuera otro. El CNE tiene gran responsabilidad en esto que está ocurriendo hoy. Y tiene que asumirla ante el país. Yo creo que el tema es la transición, mire, el tema es retomar la Constitución. Y en lo que la retomemos, seguro las cosas empiezan a caminar. Y hacer las elecciones cuando está establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Eso es lo que hay que hacer. Inventar otra cosa es sin duda alguna provocar violencia, cerrar los caminos democráticos, abrir los caminos a la violencia, que es lo que estamos viviendo hoy en Venezuela. Usted dice que tiene pruebas de muchas cosas y que por ejemplo va a consignar este video y además esto en la fiscalía. ¿Tiene además alguna prueba de hechos de corrupción? Por ejemplo, el presidente Nicolás Maduro es señalado desde Brasil de haber entregado dinero en efectivo, millones de dólares para campañas electorales del presidente Chávez con la gente de Odebrecht. ¿Usted tiene pruebas de eso? ¿Va a consignarlo o de algún otro funcionario del gobierno? Mira, en el caso de Odebrecht son muchas informaciones muy generales que no servirían para una investigación de esa naturaleza. Sin embargo, trabajo del Ministerio Público, a través del Ministerio Público y la Fiscalía de Brasil, como lo han hecho con otros países, pedir que se consignen las pruebas de existir delitos de esa naturaleza para que procedan aquí con los órganos que tenemos aquí de investigación y con los órganos de la ley. Pero esa ya es una labor que debería desarrollar el Ministerio Público. Ya el Brasil ha entregado a muchos países las pruebas de la transferencia y los pagos hechos por Odebrecht a funcionarios. Bueno, aquí debería ocurrir lo mismo. Aquí deberíamos agarrar, por ejemplo, la lista de Cadillo, que la debe tener el Ministerio de Finanzas, la debe tener el Ministerio Público, no sé quién la tiene. Yo creo que el Ministerio Público no la debe tener, la tiene Finanzas. Primero hacerla pública, porque tampoco todo el que esté ahí robó. Mucha gente puede haber pedido plata en Cadillo, dólares, y hecho sus negocios lícitos, normales. Pero hay un montón de gente ahí, del gobierno y de la oposición, que eran cadiveros, seguramente, y aparecerán en una investigación seria, en una auditoría seria, y tendrán que rendirle cuentas a la ley. ¿Por qué no hacemos eso y empezamos a desentar esto? Eso hay que hacerlo. Estoy de acuerdo contigo. Dos preguntas. Cuando usted era ministro en el 2014, ocurrió durante esos meses de protesta varias detenciones a estudiantes que se reunían en plazas o en calles y comenzó a aparecer el fenómeno, la cárcel de la tumba, donde según presuntamente hacían, y hubo muchas denuncias de torturas en esa celda. Y la otra pregunta es, usted dice que el CNE debe dejar de ser una oficina de Jorge Rodríguez, pero a excepción del rector Luis Rondón, el CNE sigue siendo prácticamente el mismo de cuando usted era ministro. ¿Por qué dice ahorita que es una oficina de Jorge Rodríguez y no lo dijo antes cuando estaba en el gobierno? Mira, lo primero que te voy a decir es un tema ese que tú llamas la tumba. ¿Tú sabes por qué? Y esto es interesante contárselo a ustedes, que el país lo sepa. Yo tengo un punto de fuente y guardé una copia que yo le presenté tanto al presidente Chávez como al presidente Maduro para cerrar los calabozos del helicoide. Esa cuenta la tengo yo, guardada. ¿Por qué yo quería cerrar esos calabozos, ese centro de detención que está en el helicoide? Porque en cualquier parte del mundo un servicio de inteligencia con preso, así no lo sean, lo llaman preso político. Yo le decía, le recomendé al presidente en esa cuenta, que inclusive la firmó Iles Varela, cerrar los calabozos del helicoide y todos los penados que estaban allí pasarán a orden de ese ministerio en los distintos penales que están hechos para esos fines, porque realmente esos calabozos del helicoide son bastante viejos, hace falta mucha inversión, mucha atención, y creo que se puede mejorar la condición de vida de los que están ahí. Eso se escribió, se entregó, e inclusive se hicieron las entrevistas a cada uno de los detenidos para preguntar en qué cárcel preferían ellos terminar de pagar sus penas. Ante esa decisión que había de sacar a los presos del helicoide, que existió la decisión, porque eso pasó cuando convertimos la DICIP en SEBIN y empezamos a quitarle las
competencias policiales y de drogas al SEBIN y en convertirlo en un servicio de inteligencia, cosa que veo ahora en un retroceso acelerado. Cuando eso se hizo, había que tener en algún sitio un centro de detención mínima para 5 o 6 personas, porque en alguna flagrancia de algún caso que sea competencia del servicio, había que tener donde recluir a alguien hasta tanto fuese llevado al tribunal, y por eso en el edificio se crearon 6 o 7 celdas que tienen su área de visita, su área de comida, tiene su máquina de ejercicio, tiene su celda, tiene su baño, tiene sus cosas. Pero se construyó solamente para casos donde el servicio de inteligencia haga alguna captura flagrante o tenga preso a una persona de altísima peligrosidad, y hay que tenerlo hasta tanto se presente al tribunal y de ahí salga al penal que decida o se deporte. Para corregir un poco tu apreciación, yo ahí no tuve ningún estudiante detenido nunca. Ahí solamente durante mi gestión estuvo detenido Maclay, varios Maclay detenidos. Estuvo detenido el Loco Barrera, que era uno de los hombres más buscados del mundo, y otro jefe de los Rastros, no me acuerdo cómo se llama, que es una gran banda paramilitar y narcotraficante de Colombia. Pero lo único es que yo, por la razón del peso que ellos tenían como delincuentes, se mantuvieron ahí, se llevaron a tribunales, fueron deportados fuera del país, para que fue transferido después al Ecuador. Pero como ministro tuvo estudiantes que fueron detenidos en 2014 durante los campamentos y fueron recluidos en el SEBIN. No, pero eso lo llevarían al Ecuador, y no, porque no hay espacio, es muy chiquito. Después, que si vinieron las OLP, que después empezaron a usar esos cargadores para otras cosas, no lo sé. Pero eso se hizo con ese fin, eso está escrito. O sea, yo tengo suficientes elementos para documentar eso, para presentarlo cuando haya que presentarlo y donde haya que presentarlo. Porque, por cierto, en estos documentos hablan del caso de Maclay, tratando como de involucrar a uno en el caso de Maclay. Yo voy a presentar, lo voy a preparar, para no hacerlo tan largo, algunos tips de mi entrevista con Maclay, porque las tengo. Es bueno que la gente sepa. Entonces, si quieren saber lo que dice Maclay, porque no involucran a todo el mundo aquí con el caso Maclay, yo entonces le voy a mostrar para ahí en algún momento. Salvo el vicepresidente de Maclay. Cuando vean los videos, sabrás. O del diputado Cabello. Sabrás cuando vean los videos, Cabello no lo nombra, así que... General, y el tema fue la de Diosdado Cabello, con el tema de los cambios en el alto militar, se habla de un supuesto paso de poder a Diosdado Cabello. Mira, los altos mandos, yo soy respetuoso de una institución a la que quiero mucho, como la Fuerza Armada, porque yo soy un oficial que está sobrevestido con traje de militar desde 34 años de mi vida. Yo respeto al alto mando, a los oficiales, a las tropas, a nuestra Fuerza Armada. Por eso cuando dicen no, que yo me tomo la representación de la Fuerza Armada, tiene sus representantes institucionales, tiene sus líderes, tiene sus jefes. Yo no hablo en nombre de la Fuerza Armada, no me gusta hacerlo, respeto a esa institución y a su jefe. Entonces, eso de que si uno manda el otro no, yo creo que los generales tienen suficiente conciencia de su rol, y tenemos que así lo demuestren. General, ¿cuál es la verdadera relación de Maclay con el gobierno? Antes y ahora. Bueno, no quiero entrar en ese detalle ahorita, yo prefiero esperar ponerle los videos a la gente un tiempo más adelante para que conozcan eso. General, pero el país puede esperar ese tiempo. El país puede esperar ese tiempo, porque es decir, la fiscal tiene mucho tiempo y ahorita está hablando y está dando declaraciones. Usted estuvo mucho tiempo en el gobierno y ahora es que está hablando y dando declaraciones. El país tiene tiempo para esperar a que usted revele esas cosas que son importantes para la Todo tiene su tiempo bajo el sol. Mira, muchas veces me han dicho eso, general, porque usted ahora sí habla de la paz y antes no. Yo estoy hablando de la paz de que yo era ministro. Usted ve mi discurso en San Cristóbal, por ejemplo, que eso fue en una ciudad sitiada, una ciudad en guerra, en 2014. Yo no había visto en mi vida nunca algo como eso. Lo primero que yo le dije a los tachirenses, a través de los medios del Táchira, podemos tener 100.000, 2.000 razones para molestarnos, pero nunca habrá una razón para matarnos. Y ese discurso y la manera como se logró desmontar todo aquel desastre de Táchira, dialogando hasta con los estudiantes que estaban en las calles, dialogando con los medios de comunicación, con la iglesia, con las universidades, con los rectores, con el gobierno regional, con los cuerpos de seguridad, en mucho diálogo, en foros abiertos, en pleno desastre de Táchira, logramos demostrar, porque yo siempre he sido un defensor de la paz, me gusta la paz, me gusta vivir en paz.
pero la paz no se construye simplemente desde un discurso vacío, se construye con acciones que conduzcan hacia ella. Eso es lo que dice siempre para los feministas. Si tú revisas, por ejemplo, un caso que siempre sacan a colación, que es el de la avenida Francisco Miranda, las carpas que estaban ahí. ¿Por qué ahorita puede haber muchos desmanes? Porque no hay supervisión. Porque mandan a los guardias que deben estar hasta aquí de tanto lío y no supervisan. Cuando se levantó el campamento de las Naciones Unidas, estaba frente a las Naciones Unidas, fundamentalmente se levantó porque el embajador de Naciones Unidas en Venezuela pidió al gobernador, al alcalde y a mi persona que se levantara ese campamento porque iban a tener que cerrar la embajada de las Naciones Unidas en Venezuela, porque habían agredido trabajadores de la embajada, porque no dejaban entrar a los trabajadores de la embajada, en fin, y tal es por oficio del embajador. Y cuando eso se fue a hacer para evitar desmanes y violación a los derechos humanos, yo personalmente estuve presente ahí para evitar lo que hemos visto ahorita, el uso desproporcionado de armas, en fin, todos los errores que hemos visto en este momento. Ese campamento lo levanté yo mismo con los guardias nacionales, nos llevamos a todos esos, a los pocos que estaban ahí, porque esas carpas no estaban todas ocupadas, lo llevamos al comando de la guardia y ahí se consiguió armas, se consiguió drogas, se consiguió de todo. Y eso fue consignado al Ministerio Público sin tocarle un cabello a ninguno de los que estaban ahí. ¿Tú sabes quién fue el único que murió en ese campamento? Revisen la historia. Porque al día siguiente me volví yo a ir al sitio y le pedí al ministro que mandara a limpiar y pintar la avenida para recuperar el acceso y el paso de la gente, y puse un cordón de seguridad y mataron a un policía con un tiro en el cuello de un edificio. Eso sí murió ahí en el campamento. Por eso no lo hice nada. Entonces, yo lo que quiero es que entendamos que, miren, si nosotros como república, como nación y como sociedad no maduramos con todo esto que hemos venido viviendo, pero hemos perdido el tiempo. Los seres humanos maduran desde las experiencias, sobre todo desde las malas. Las buenas se celebran, con las malas reflexionan y maduran. Así debe ser la sociedad. Tenemos que aprender y madurar. Y la conclusión, al final, es que tenemos que sujetarnos a lo que dice la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. General, tal parece que no hay marcha atrás para el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente. A su criterio, ¿qué deben hacer los ciudadanos? Vemos que la presión de calle igual parece que no es suficiente como para evitar ese proceso. Mira, desde todas las organizaciones políticas con las que hemos visto nosotros, la Plataforma de Defensa de la Constitución y todas las organizaciones políticas, desde la calle, desde las organizaciones sociales, levantar nuestras voces y seguir en lucha cada uno de sus trincheras para evitar que esa Asamblea Nacional Constituyente ocurra, porque sin duda alguna pone en riesgo la República y los sueños que están en esa Constitución de 1999. En relación O sea, que las protestas deberían continuar las protestas, general. Claro, la protesta es un derecho constitucional. La protesta es un derecho. Lo que pasa es que tiene que ejercerse dentro de los límites que están en la Constitución y en la ley, sin armas y sin violencia. Eso sí, pero la protesta debe mantenerse. Esa constituyente, tenemos que hacer lo posible cívicamente y en orden para que no alcance su fin. ¿Ustedes podrían convocar acciones de calle para levantar la voz contra la... Todo lo posible. En todo caso, ¿cuál cree usted que debe ser el rol que hoy en día debe asumir la Fuerza Armada Nacional de cara al proceso de la Asamblea Nacional Constituyente? La Fuerza Armada como institución yo creo que debe asumir a lo interno y según sus métodos que existen, una posición firme, porque yo sé que en la Fuerza Armada también hay un sentido que no comparte la Constituyente, que defiende la Constitución del 99. ¿Por qué no generar una conversación seria con el presidente de la República? Donde no se les imponga, sino que ellos debatan y digan cuál es su verdadera posición con respecto a la Constituyente. Eso sería interesante, que el presidente tenga el pulso real de lo que ahí ocurre. Eso sería bien interesante. Pero bueno, ya serán los líderes de la Fuerza Armada los que decidan qué posición asumirá esta institución. En relación a Carvajal, se dice que usted estuvo detrás de lo que ocurrió con el ahora diputado en Aruba. ¿Eso es cierto o no? Entiendo. General, dos preguntas. Acá, dos preguntas. Quería saber, usted dijo que un funcionario fue quien escribió este documento porque no reveló su nombre. Y la segunda pregunta es, en este fin de semana Alexis López y la exdefensora del pueblo le brindó el respaldo a usted tras este documento. ¿Se podría decir que los que eran afectos al Hugo Chávez están formando algún bloque o tienen algunos lineamientos acerca de lo que se está suscitando en el país para tomar una afronta contra el gobierno? Yo no quiero revelar nombres porque si lo consiguen en fiscalía debe abrir una investigación
y obviamente debe ir sobre esas personas a hacer la investigación. Y con respecto a lo que tú dices de Alex López y otros funcionarios, el movimiento amplio, ¿qué he hecho yo contra las constituyentes? Bueno, yo he recorrido ya 8 estados del país, haciendo asambleas, hablando con la gente en las calles, en los barrios, en los pueblos, sobre lo inconveniente y lo innecesario de esta asamblea constituyente. Eso es lo que hemos hecho nosotros por todo el territorio nacional. ¿Qué hemos conseguido? Alcaldes que no quieren constituyentes, chavistas, gobernadores inclusive que a puerta cerrada dicen que esa constituyente, bueno, vamos a echar el pie a la persona, no resuelve nada. Gente del chavismo que no sabe ni entiende ni papa lo que está pasando con esa constituyente ni lo que se pretende, porque las bases comiciales también son inentendibles y de paso violan cualquier tipo de ley y de cultura electoral del mundo, no solamente de aquí. La proporcionalidad del voto, un voto, un ciudadano, todo eso se viola ahí. En fin, en estos recorridos hemos conseguido, y al movimiento amplio se le va sumando mucha gente. Unos se mantienen por razones de estrategia en muy bajo perfil y otros van abiertamente ya trabajando con el movimiento. Pero eso es lo que estamos haciendo nosotros recorriendo el país. Quizás eso es lo que está generando tanta angustia en algunos sectores del gobierno. La oposición considera que si se aprueba la Asamblea Nacional Constituyente no va a haber más elecciones en el país. ¿Usted comparte este criterio? ¿No va a haber regionales, no va a haber presidenciales? ¿Qué se puede hacer? Yo creo que eso pareciera ser uno de los fines. No lo puedo aseverar porque eso es simplemente una hipótesis. Pero pareciera ser uno de los fines perpetuarse en el poder. ¿Pero qué le espera al país con esta constituyente, general? Tú lo sabes. General, ¿por qué usted comienza a pensar bajo estas condiciones de clandestinidad? ¿Usted le tiene miedo a algo en ese momento, por su integridad? ¿Y qué te parece que estoy clandestino aquí? General, El presidente hablaba de un posible golpe de Estado. ¿Usted cree que haya dentro de la Fuerza Armada fuerza para dar un golpe de Estado? Mira, yo no sé si la hay, no, fuerza hay. O sea, la Fuerza Armada tiene fuerza para eso y más. Pero que eso sea la solución, no. La solución tiene que ser política. Vamos a volver atrás. Vamos a volver al pasado, a los golpes militares. Yo pasé por eso. Y si yo no he madurado y reflexionado después de haber pasado por eso, entonces yo creo que la salida no es militar. La salida tiene que ser política. Y la Fuerza Armada tiene que ser, sin duda alguna, un factor determinante en una salida política de esa naturaleza. ¿Cree que se esté fraguando dentro de la Fuerza Armada? No lo sé, no lo sé. Porque como te dije hace rato, yo ni me acerco con los oficiales, porque lo que me vean saludando al sargento de la Garita, la Carlota, van a decir que ese sargento va a tumbar el gobierno. General, vuelvo a preguntar, a hacer también la pregunta que hizo mi compañera, de qué espera el país con si se da la constituyente, porque a lo mejor usted lo sabe, algunos podemos suponerlo, pero el resto de la colectividad a lo mejor no. Entonces, para Miguel Rodríguez Torres, ¿qué le espera el país con una constituyente de darse? Bueno, mira, eso es muy simple. Están hablando, por ejemplo, si tú dices que no va a haber más elecciones, ya tú sabes que le espera un gobierno eterno, represor, autoritario como el que estamos viviendo en el día de hoy. Eso hay que evitarlo y hay que evitar esa constituyente. Aparte, no sabemos qué modelo, porque no lo han dicho, de democracia piensan plantear en esa constitución. Yo creo en la democracia participativa, protagónica. Yo creo en el pueblo sujeto de sus transformaciones. Yo no creo en un pueblo objeto de nadie. Yo creo en un pueblo sujeto, y eso se hace con la democracia participativa y protagónica. ¿Quién me garantiza que esa constituyente la va a establecer o la va a mantener? No lo sabemos. O sea, hay mucha incertidumbre con respecto a eso. El presidente lo amenazaba con cárcel, general. Bueno, si con el documentico será que empezaba a meter preso, creo que eso nos aguanta una revisadita. General, sobre los dos recursos que introdujo Pedro Carreño, uno sobre declarar que la fiscal no está competente mentalmente y la otra un enjuiciamiento, ¿cuál cree usted que sean los que se puedan llevar a cabo? En mi criterio, ninguno de los dos. ¿Quién es Pedro Carreño para decir eso? ¿El psiquiatra acaso? Yo creo que si el psiquiatra pasa por el primero, se queda. General, sobre la pregunta que le hice hace unos minutos sobre el CNE, usted dijo que ahorita es una oficina de Jorge Rodríguez, o sea, que debe dejar de ser una oficina de Jorge Rodríguez, pero el CNE, las autoridades al menos, los 5 rectores, el único que ha cambiado es Luis Emilio Rondón, a comparación con usted era ministro. ¿Por qué dice eso ahorita y no antes? ¿Acaso las rectoras Sandra Oblita, Tibisay, se comportan de manera distinta o más apegada a la ley, a como lo hacen? Ejemplo de eso, las elecciones del 2015. En 2015 hubo elecciones,
la oposición asumió la gran mayoría de la Asamblea Nacional y se respetó. Esa es la actitud que tiene que asumir el CNE, respetar los cronogramas, respetar las decisiones, institucionalizarse, retomar la forma de atender al país, de repensarnos y renovarnos con la partida del comandante, que no sería el primer proceso a realizarse, repensarnos y renovarnos con la partida del comandante, que era un líder que indudablemente tenía una gran capacidad de conducción y de negociación política que la demostró por muchos años. Bien. Ok, hay un funcionario que está, hace unos meses el Ministerio Público lo condenó por el asesinato de Basil Lacosta. Según el Ministerio, ese funcionario, que nombre no recuerdo, fue quien disparó contra Basil. Ese funcionario también estuvo relacionado con usted, en algún momento fue su escolta. Entonces mi pregunta es, ¿está usted vinculado al asesinato de Basil Lacosta? Bueno, ya te expliqué. Ese funcionario fue enjuiciado, ya el juicio terminó, tendré que entonces, no sé si me da publicar la sentencia del tribunal donde el funcionario no tiene absolutamente nada que ver en esa muerte. Eso está judicialmente cerrado. Y Basil Lacosta, el funcionario que lo mata, está preso. El actor material está preso. Habría que ver si tras esa muerte hay alguna autoría intelectual. Creo que habría que profundizar la investigación y yo estoy dispuesto a ayudar al Ministerio Público en esos fines, porque te repito, se mandó la noche anterior a ese evento a convocar a todos los cuerpos de seguridad para coordinar la seguridad del Ministerio Público y los alrededores durante la marcha, y el único que no asistió fue el SEBIN. Su director de SEBIN llega mucho, ya terminando la reunión, me dice que el director estaba reunido con Freddy Bernal, con Juancho, el colectivo que falleció lamentablemente en ese hecho, y un grupo de su colectivo, y Miguelito, que es el pupilo de Bernal, reunido en la dirección del SEBIN, y por eso él no pudo asistir a la reunión con el ministro, con el viceministro, que era el que conduce esa reunión. Entonces sería interesante esa relación de haber asistido a esa reunión una noche y después aparece Juancho en el sitio del suceso, el muerto en el sitio del suceso, aparece Miguelito disparando en el sitio del suceso. Por eso creo que es un suficiente material para que el Ministerio Público, que yo me imagino que debe estar todavía un fiscal dedicado a ese tema. En su momento se trató de vincular a Leopoldo López con esas muertes. Ese plan también tenía la intención de involucrar no, o por el expediente de reconocer. Leopoldo, de verdad no lo conozco, yo no te puedo dar respuesta de eso. En el 2014 falleció en Carabobo Geraldine Moreno. Su madre Rosa Orozco escribió un artículo en el que le dirige una carta a usted y le pregunta dónde estaba usted, porque en su discurso ha habido un cambio desde el año 2006 para acá. Entonces quiere que estas personas que le preguntan dónde está usted en